Llevaba 20 minutos sentado en la recepción del Departamento de Recursos Humanos, mirando el linóleo desgastado e intentando entender por qué me habían llamado. La secretaria Helen evitaba mirarme, lo cual era extraño, ya que normalmente charlábamos sobre el tiempo o sobre cómo jugaba al béisbol su nieto. Hoy fingía estar ocupada con documentos importantes. Sobre la mesa había una nota. Harvey pasa por RR, a las 3, Thornton. Sin más detalles. En mis 22 años de trabajo en diferentes empresas, había aprendido que cuando te llaman sin explicaciones, es malo. Se abrió la puerta y apareció Thornton. Traje de $2,000, reloj que vale más que mi sueldo mensual. Compró la empresa hace 6 meses al viejo Taylor y desde entonces se pasea por la oficina como el nuevo dueño, decidido a demostrar a los peones quién manda ahora. Harvey, pasa, dijo sin esbozar una sonrisa. Entré en la oficina. Sentada a la mesa estaba Nora Hill, nuestra responsable de personal, 35 años, madre de 2 hijos, siempre sonriente e interesada en los asuntos de los empleados. Pero ahora miraba los papeles como si allí estuviera escrito el modo de evitar una conversación incómoda. Siéntate, dijo Thornton, señalando la silla frente a su escritorio. Me senté y junté las manos sobre las rodillas. Sentí un nudo en el estómago, pero traté de mantener la cara tranquila. Por la ventana pasaban nuestros camiones con el logotipo de la empresa, las mismas rutas que yo había trazado durante los últimos años. Los conductores saludaban al guardia, como de costumbre. Harvey, comenzó Thornton, hojeando una carpeta. Hemos tomado la decisión de optimizar la estructura de la empresa. Optimización. Había oído esa palabra más de una vez en los últimos meses. Normalmente iba seguida de malas noticias para alguno de los empleados. Entiendo, asentí, esperando que continuara. Después de 13 años de trabajo, vamos a prescindir de tu puesto, dijo con frialdad, como si estuviera dando el parte meteorológico. Despeja tu mesa antes de que acabe el día. Lo miré durante unos 10 segundos. Las palabras llegaban lentamente, como si estuviera hablando en otro idioma. Nora seguía revisando sus papeles. En algún lugar del pasillo se oían risas, probablemente de la gente de contabilidad que volvía de comer. ¿Puedo saber el motivo?, pregunté. Estamos reestructurando el departamento. Tus funciones pasarán a otros empleados, respondió Thornton sin levantar la vista de la carpeta. ¿A qué otros empleados? Eso ya no es asunto tuyo, Harvey. Asentí con la cabeza. Todo estaba claro. El viejo Taylor me había advertido cuando vendió la empresa que el nuevo propietario podría cambiarlo todo, pero pensaba que 13 años de trabajo significaban algo. Lo entiendo, dije educadamente. Thornton finalmente levantó la vista y asintió como si esperara precisamente esa reacción. Muy bien. Nora te explicará los detalles sobre la indemnización por despido y el seguro. Ya estaba mirando su teléfono. Para él, la conversación había terminado. Yo era solo un punto en su lista de tareas pendientes para ese día, que podía tachar. Me levanté y le tendí la mano a Nora. Tenía la palma húmeda por los nervios. Harvey, lo siento mucho, susurró cuando Thornton salió de la oficina. No te preocupes, Nora, respondí. Solo estás haciendo tu trabajo. No está bien. Conoces esta empresa mejor que él. Ahora eso no importa. Discutimos rápidamente los detalles. La indemnización por despido era 1 mes de sueldo. El seguro médico seguiría vigente hasta fin de mes. El procedimiento habitual para un despido normal. Salí de la oficina y caminé lentamente hacia mi escritorio. Mis compañeros me miraban de forma extraña. En este tipo de empresas, las noticias se propagan más rápido que los chismes en una peluquería. Algunos apartaban la mirada, otros fingían estar muy ocupados con su trabajo. Me senté en mi escritorio durante unos 5 minutos, simplemente mirando la pantalla. En la pantalla había una tabla abierta con las rutas de la semana siguiente. 43 vuelos, 8 clientes habituales,
3 rutas nuevas que había probado el mes pasado. Cerré el programa y empecé a guardar mis cosas personales en una caja de cartón de papel para impresora, una foto de mi mujer, Tammy, y mi hija, Tessa, en la barbacoa del año pasado. La taza con la inscripción «El mejor papá del mundo» que me regaló Tessa en las últimas Navidades. El calendario de mesa con las fechas de cumpleaños de los empleados. Los bolígrafos que compré con mi dinero porque los de la empresa desaparecían constantemente. «Harvey», oí una voz familiar detrás de mí. Me di la vuelta. Tom Carroll, nuestro director de ventas, estaba allí con cara de desconcierto. Llevaba una gruesa carpeta con contratos, seguramente preparando la presentación para la reunión de mañana con los clientes. «¿Es verdad? ¿Te despiden?» «Me reducen el puesto», le corregí. «Pero sí, es verdad». «Pero, ¿cómo?» Se detuvo y miró a su alrededor para ver si alguien podía oírnos. «¿Y los clientes? ¿Y las rutas de Henderson Transport? Solo trabajan contigo. El viejo Henderson ni siquiera me dirige la palabra». «Ahora eso no es problema mío», dije, mientras seguía metiendo cosas en la caja. Tom negó con la cabeza y se ajustó nerviosamente la corbata. «Harvey, esto es una locura. Eres el alma del departamento de planificación. Sin ti, se las arreglarán sin mí», lo interrumpí. «Eso cree Thornton». «Thornton no sabe cómo funciona esta empresa. Cree que la logística consiste simplemente en llevar cajas de un punto A a un punto B». Cerré la caja con cinta adhesiva y la levanté. Pesaba menos de lo que esperaba. 13 años de trabajo cabían en una caja de cartón del tamaño de un microondas. «Nos vemos, Tom». «Espera», me agarró de la manga. «¿Qué pasa con el contrato de Wilson & Sons? Sabes que exigen embalaje especial para mercancías frágiles. No está escrito en ningún sitio». «Está escrito», respondí. «En mi cabeza, pero ahora tendrán que averiguarlo por sí mismos». Tom soltó mi manga y suspiró profundamente. Un minuto después, lo vi dirigirse rápidamente al despacho de Thornton, seguramente para explicarle el error que había cometido. Cogí la caja y me dirigí hacia la salida. Helen me llamó desde el ascensor. «Harvey, espera». Se acercó y bajó la voz, aunque no había nadie en el pasillo. «Ayer escuché por casualidad una conversación telefónica de Thornton. Van a contratar a su sobrino para ocupar tu puesto. Creo que se llama Hank. Acaba de terminar la universidad. Estudió administración de empresas». «Entendido», asentí, sin sorprenderme. «Tiene 22 años, Harvey. No tiene ni idea de lo que es la logística. He visto su currículum. Solo ha trabajado como camarero en el restaurante de su padre». «Pero tiene el apellido adecuado», dije. «No es justo», dijo ella con amargura en la voz. «Tú conoces este trabajo mejor que nadie en la empresa. La justicia es cuando tu tío es el dueño de la empresa», respondí pulsando el botón del ascensor. El ascensor llegó con un tintineo melodioso. Entré y me volví hacia Helen. «Cuídate, y no te preocupes, todo irá bien». Las puertas se cerraron y me quedé solo en la estrecha cabina con mi caja y pensando en qué hacer a continuación. En el aparcamiento, me senté en mi Honda de 10 años y me quedé allí un rato, mirando el edificio que tan bien conocía. Tenía que ir a casa y contárselo a Tammy. Tenía que pensar en cómo íbamos a pagar la hipoteca y la universidad de Tessa. Tenía que empezar a buscar un nuevo trabajo a los 48 años, cuando la mayoría de los empleadores prefieren a los jóvenes, pero en lugar de eso pensaba en otra cosa. En que Thornton no tenía ni idea de en qué se había metido, en que Henderson Transport no era solo un cliente, sino el 30% de todos los beneficios de la empresa, que el viejo Henderson no soporta a los jóvenes advenedizos y solo trabaja con gente que conoce personalmente y en la que confía, que Wilson & Sons exige un tratamiento especial para cada carga, y eso solo lo sé yo, que el conductor Frankie Holland bebe los viernes y no se le puede asignar rutas largas los fines de semana,
que el almacén número 3 tiene goteras cuando llueve y no se pueden guardar allí productos que no toleran la humedad. Cientos de pequeños detalles que solo yo tenía en mente. Arranqué el coche y salí lentamente del aparcamiento. En el espejo retrovisor desaparecía el edificio de Taylor Logistics, donde había pasado los mejores años de mi carrera. 13 años de experiencia, conocimientos y contactos se quedaban allí, y ahora los sustituiría un chico de 22 años con un título y un apellido adecuado. A ver cuánto dura. En casa, dejé la caja con mis cosas en el garaje, junto a los neumáticos de invierno y la bicicleta de Tessa. Tammy estaba en la cocina preparando la cena. El olor a pollo asado y el sonido de la televisión creaban el ambiente familiar habitual. «Hola, cariño», dijo sin volverse. «Has llegado temprano. ¿Qué tal el trabajo?» Me senté a la mesa de la cocina y me froté la cara con las manos. Tenía que encontrar las palabras adecuadas. «Tam, tenemos que hablar». Se volvió y enseguida se dio cuenta por mi cara de que algo iba mal. Apagó la cocina y se sentó frente a mí. «¿Qué ha pasado?» «Me han despedido. Esta tarde». Tammy se quedó en silencio durante unos segundos, asimilando la noticia. ¿Despedido? ¿Por qué? Reducción de plantilla. Thornton ha decidido optimizar los gastos. Pero si llevabas 13 años trabajando allí, conoces la empresa mejor que nadie. Al parecer, eso no importa, dije encogiéndome de hombros. Van a poner a su sobrino en mi lugar. Tammy se levantó y empezó a dar vueltas por la cocina. Siempre lo hacía cuando estaba nerviosa. ¿Cuánto te dan de indemnización? El sueldo de un mes, el seguro hasta fin de mes. Dios mío, Harvey. ¿Y la hipoteca? ¿Y los estudios de Tessa? Solo tenemos $4,000 en la cuenta. Me sabía esos números de memoria. 2,800 al mes por la casa, 1,200 por la universidad de Tessa, el seguro del coche, los servicios públicos, la comida. Mi sueldo de 5,400 cubría todo eso con un poco de sobra. Encontraré otro trabajo, dije. En logística siempre se necesita gente con experiencia. A los 48 años, Harvey, sé realista. La mayoría de las empresas quieren gente joven. Tenía razón, pero no podía decírselo. En ese momento entró en casa Tessa, nuestra hija de 17 años. Llevaba una mochila al hombro y el uniforme del colegio católico un poco arrugado tras un largo día. «Hola, mamá. Papá, ¿qué haces en casa tan pronto?» Tammy y yo nos miramos. «Siéntate, cariño», dijo Tammy. «Tenemos que hablar». Tessa se puso en guardia. Era una chica inteligente y notó la tensión. «Han despedido a papá del trabajo», dijo Tammy sin rodeos. «¿Qué?» Tessa me miró fijamente. «¿Pero por qué?» «El nuevo dueño de la empresa ha decidido otra cosa», le expliqué. «Estas cosas pasan». «¿Y ahora qué pasará con la universidad?», preguntó en voz baja. Ahí estaba, la pregunta del millón. Tessa era una estudiante brillante y quería estudiar medicina. Llevábamos ahorrando para su educación desde que empezó el colegio. «Por ahora no cambiará nada», dije. «Encontraré otro trabajo». «¿Y si no lo encuentras?» «Lo encontraré», repetí con firmeza. Tessa asintió, pero pude ver la inquietud en sus ojos. Se fue a su habitación diciendo que tenía muchos deberes. El resto de la noche lo pasamos en silencio, Tammy preparando la cena y yo viendo las noticias. Una escena familiar, pero con el peso de la incertidumbre. A la mañana siguiente me desperté a las 6, como de costumbre, pero en lugar de prepararme para ir al trabajo, me senté frente al ordenador para buscar empleo. En nuestra ciudad solo había 3 grandes empresas de logística y todas pagaban menos que Taylor. A las 9:30 sonó el teléfono. Un número desconocido. «¿Harvey? Soy Tom Carroll». «Hola, Tom. ¿Qué pasa?» «Pasa una mierda, eso es lo que pasa». Henderson llamó hace media hora. Gritaba que no iba a trabajar con un mocoso que no sabe distinguir entre un camión frigorífico y una furgoneta normal. Sonreí al imaginarme la escena. «¿Y qué le ha respondido Hank?»
Hank le ha dicho que un camión es un camión y que da igual la temperatura que lleve. Henderson colgó. Ahora Thornton exige que arregle la situación. ¿Y qué vas a hacer? Ni idea. Henderson solo ha trabajado contigo durante 8 años. Ni siquiera confía en mí. Me quedé callado. El viejo Henderson era propietario de una cadena de restaurantes y un cliente muy exigente. Los productos congelados debían entregarse a una temperatura estrictamente definida, a una hora determinada y con conductores específicos. La más mínima desviación y podía rescindir el contrato. Harvey, ¿estás ahí? Sí, te escucho. ¿Por qué no hablas con él? Explícale que Hank es un tipo normal, solo que inexperto. Tom, ya no trabajo en la empresa. No es mi problema. Pero somos amigos, hemos trabajado juntos 5 años. Por eso te digo que busques otro trabajo. Esta empresa no durará mucho. Tom se quedó callado unos segundos. ¿De verdad crees que la cosa está tan mal? Henderson representa el 30% de los beneficios. Si se va, empezarán los recortes, y los demás clientes verán que incluso un cliente tan importante está descontento con el servicio y también empezarán a buscar alternativas. Joder. Buena suerte, Tom. Colgué el teléfono y me serví un café. Fuera, era un jueves cualquiera, la gente iba al trabajo y los niños al colegio. Solo yo no tenía trabajo al que ir. Una hora más tarde, sonó otro número conocido. Harvey Nash, soy Helen, de Taylor Logistics. Hola, Helen. ¿Qué tal? Mal, respondió en un susurro. Muy mal. Esta mañana Hank ha intentado organizar las rutas para Wilson & Sons. Ha enviado su frágil carga en furgonetas normales sin amortiguación. No. La mitad de la mercancía se ha roto por el camino. Wilson exige una indemnización de $50,000 y amenaza con rescindir el contrato. ¿Y qué dice Thornton? Está gritando a todo el mundo. Exige que encontremos al responsable de las instrucciones de embalaje. Hank dice que no había instrucciones especiales. Claro que no, estaban en mi cabeza. Harvey, ¿puedes ayudar? Thornton está dispuesto a pagarte como consultor. Lo pensé durante unos segundos. Una parte de mí quería ayudar. Allí quedaban buenas personas que no merecían sufrir por la estupidez de Thornton. Pero otra parte entendía que sería un error. No, Helen, no voy a salvar a una empresa que me echó como si fuera un mueble viejo. Pero la gente perderá su trabajo. Quizá. Pero esa decisión la tomó Thornton, no yo. Después de esa llamada, apagué el teléfono. Sabía que volverían a llamar, pero no quería escuchar los detalles de cómo se derrumbaba el sistema que había construido durante 13 años. En lugar de eso, me metí en el coche y me dirigí al centro de la ciudad. Tenía una cita con el director de recursos humanos de State Logistics, una de las empresas de la competencia. La entrevista fue bien. Me conocían por mi reputación y me ofrecieron el puesto de jefe de operaciones. El sueldo era $1,000 menos que en Taylor, pero era un trabajo. Podremos darte una respuesta definitiva en una semana, dijo el gerente. Tenemos que consultarlo con la oficina central. Le di las gracias y salí a la calle. Era un día soleado y la gente se apresuraba a hacer sus cosas. Sentí que la vida seguía adelante a pesar de todos los problemas. Por la noche, Tammy me preguntó cómo había ido la entrevista. No ha ido mal. Quizás dentro de una semana tenga un nuevo trabajo. ¿Y el sueldo? Menos que el anterior, pero suficiente para cubrir los gastos básicos. Ella asintió y me abrazó. Todo irá bien, dijo. Lo conseguiremos. La abracé en respuesta, pero pensaba en otra cosa. En que mañana sería otro día difícil en Taylor Logistics. En que Thornton estaba empezando a comprender el precio de sus decisiones. En que esto era solo el principio. Tenía 12 llamadas perdidas en el móvil de un trabajo que ya no tenía. El viernes por la mañana me desperté con el sonido de la lluvia sobre el tejado. Fuera, el cielo de octubre estaba gris.
de esos que te hacen pensar que el invierno está a la vuelta de la esquina y que, por lo tanto, aumentarán los gastos de calefacción. Tammy ya se había ido a trabajar a la agencia de seguros, donde era asistente de contabilidad y ganaba $1,200 al mes. Tess se preparaba para ir al colegio de pie frente al espejo del recibidor, arreglándose el uniforme. «Papá, ¿vas a buscar trabajo hoy?», preguntó sin volverse. «Claro, tengo varias entrevistas la semana que viene. ¿Y si no te contratan en ningún sitio?». Me acerqué a ella y le puse las manos sobre los hombros. «Tess, escúchame. Llevo 22 años trabajando en logística. Tengo experiencia, contactos, referencias. Tarde o temprano encontrarás una empresa que lo valore». «Pero tengo miedo», admitió en voz baja. «¿Y si tengo que dejar la universidad? Eso no va a pasar, te lo prometo». Ella asintió y me dio un beso en la mejilla. «Buena suerte hoy, papá». Después de que se fuera, me senté frente al ordenador y empecé a buscar ofertas de trabajo. En un radio de 50 millas solo había 7 ofertas adecuadas, y ya había respondido a la mitad de ellas. El mercado laboral en nuestra pequeña ciudad era limitado. A las 9:30 sonó el teléfono. Era Tom Carroll. «Harvey, siento molestarte otra vez, pero esto es un caos. ¿Qué pasa ahora?». Anoche, Hank decidió cambiar la ruta de North State Distribution. Dijo que había encontrado un camino más eficiente por la autopista. ¿Y? No tuvo en cuenta que los viernes hay obras en la carretera. El camión estuvo 4 horas atrapado en un atasco. La mercancía debía entregarse antes del cierre del almacén, a las 5 de la tarde, y llegó a las 9:30. El almacén ya estaba cerrado. Exacto. El conductor tuvo que pasar la noche en el camión. La mercancía se entregó a la mañana siguiente, pero era un producto perecedero. La mitad se echó a perder. Me froté la nariz. North State era otro cliente importante, aunque no tan grande como Henderson. ¿Cuánto es el perjuicio? $25,000. Además, exigen un descuento en los próximos envíos por las molestias causadas. ¿Y qué dice Thornton? Thornton está furioso. Grita a Hank, grita a mí, grita a todos. Dice que alguien tiene que asumir la responsabilidad por las malas instrucciones. ¿Qué instrucciones? Nunca he escrito en ningún sitio que los viernes no se puede circular por la autopista. Es elemental. Cualquier conductor local sabe que hay obras. Hank no es de aquí. Es la primera vez que viene a nuestra ciudad. Antes vivía en Nueva York. Claro, un sobrino de la gran ciudad que no tiene ni idea de las particularidades de las rutas locales. Tom, ¿qué hay de Henderson? ¿No ha vuelto? Peor aún, ha firmado un contrato con Midwest Logistics. Ayer recogió todos sus documentos y dijo que no quería tener nada que ver con aficionados. Midwest era nuestro principal competidor. Si han fichado a Henderson, seguro que intentarán quedarse con otros clientes de Taylor. Tom, ¿puedo darte un consejo como amigo? Claro. Actualiza tu currículum. En serio. Esta empresa se está yendo al garete y, cuando se hunda, Thornton buscará chivos expiatorios entre los empleados normales, no entre los familiares. Pero llevo 7 años trabajando aquí. ¿Y qué? Yo llevaba 13. Para gente como Thornton, solo somos material de desecho. Tom se quedó callado. Oí cómo respiraba con dificultad al otro lado del teléfono. Harvey, ¿y si volvieras? He hablado con algunos chicos, podemos presentar una solicitud colectiva a Thornton. Tom, no me volverán a aceptar. Y aunque lo hicieran, no aceptaría. ¿Pero por qué? ¿Puedes arreglar toda esta situación? Puedo, pero no lo haré. Thornton ha decidido que no me necesita, que ahora viva con las consecuencias. Después de hablar con Tom, me quedé mucho tiempo sentado junto a la ventana, mirando la lluvia y pensando. Era una sensación extraña. Por un lado, me preocupaba por las buenas personas que sufrirían por la incompetencia de la dirección.
Por otro lado, sentía una especie de satisfacción sombría por haber acertado en mis predicciones. A la 1 de la tarde, Helen llamó por teléfono. «Harvey, sé lo que dijiste ayer, pero la situación se está volviendo crítica». «¿Qué ha pasado?» «Por la mañana ha venido una inspección del Departamento de Transporte. Era una inspección rutinaria, pero muy inoportuna. Han descubierto que no tenemos los documentos necesarios para transportar mercancías peligrosas». «¿Qué documentos?» «Los certificados de seguridad para los conductores que transportan productos químicos para Texas Chemical. Resulta que se necesitan permisos especiales». Cerré los ojos. Otra minucia que sabía y hacía automáticamente, pero que nunca había anotado en las instrucciones. ¿Hank no lo sabía? Ni idea. Dijo que en la universidad no les habían hablado de esos detalles. Ahora nos enfrentamos a una multa de $100,000 y a la suspensión temporal de la licencia para transportar mercancías peligrosas. Eso significa que Texas Chemical también se irá. Sí, ya han llamado, muy descontentos. Dicen que no pueden trabajar con una empresa que tiene problemas con las licencias. Lo calculé mentalmente. Henderson representa el 30% de los beneficios. Texas Chemical, otro 15%. North State, un 10%. La mitad de los ingresos de la empresa se han esfumado en 3 días. Helen, ¿cuánto dinero tiene la empresa en sus cuentas? No debería decirlo, pero unos $80,000. Si tenemos en cuenta las multas y las indemnizaciones que tenemos que pagar, es muy poco. ¿Y la nómina? $40,000 al mes, más el alquiler de los almacenes, los seguros, el combustible. Si no hay nuevos ingresos, el dinero durará como mucho 2 meses. ¿Thornton se da cuenta de la gravedad de la situación? Ahora sí. Esta mañana se encerró en su despacho con la calculadora y lleva 1 hora revisando los números. Se le oye maldecir. Casi sentí lástima por Thornton. Casi. Helen, ¿ha intentado ponerse en contacto conmigo? Todavía no. Es decir, dijo algo sobre pedirte que volvieras como consultor, pero aún no se ha decidido. Si se decide, dile que no estoy interesado. Harvey, pero la gente perderá su trabajo. La gente perderá su trabajo de todos modos. La cuestión es cuándo sucederá, si dentro de 1 mes o dentro de 2. A las 4 de la tarde sonó un número desconocido. ¿Es Harvey Nash? Sí. Me llamo Freddie Henderson. Nos vimos varias veces cuando usted visitó nuestros almacenes. Soy el hijo del viejo Henderson. Tengo 35 años y ayudaba a mi padre en el negocio familiar. Claro, te recuerdo. ¿Cómo está, Freddie? Todo bien, pero le llamo por otro motivo. Mi padre me ha dicho que le han despedido de Taylor. Así es. Lo siento, siempre fue muy profesional, era un placer trabajar con usted. Gracias. Harvey, ¿ha encontrado ya otro trabajo? Todavía no, pero tengo algunas opciones. Entiendo. Solo quería decirte que, si decides montar tu propio negocio, estaremos encantados de ser tus primeros clientes. Me quedé callado. ¿Mi propio negocio? Ni siquiera lo había pensado. Freddie, ¿es una oferta en serio? Por supuesto. Mi padre dice que eres el único en esta ciudad que entiende de logística. Los demás solo transportan cajas de un punto A a un punto B. Pero para abrir una empresa de logística se necesita mucho dinero. Camiones, almacenes, licencias. No necesariamente. Puedes empezar como agente, buscar cargas, negociar con conductores privados, coordinar las entregas. Estamos dispuestos a darte el mismo volumen que antes, más algunos contratos que antes dábamos a otras empresas. ¿Y por qué no te quedaste en Midwest? Nos quedamos. Pero mi padre no está muy contento con su servicio. Dice que trabajan según un patrón, sin tener en cuenta nuestras particularidades. Ayer entregaron productos congelados a una temperatura incorrecta. No es grave, pero es desagradable. Pensé rápido. Tener mi propia empresa significaba total responsabilidad, pero también total libertad. Nadie podría despedirme ni sustituirme por su sobrino. Freddie, déjame pensarlo unos días.
Por supuesto, pero no te demores mucho, tenemos que resolver el tema de los suministros para el mes que viene. Después de hablar con Freddy, me senté a la mesa de la cocina y empecé a anotar cifras en una hoja de papel. ¿Cuánto dinero se necesitaba para registrar la empresa, obtener las licencias y alquilar una pequeña oficina? ¿Cuánto podía ganar con el contrato con los Henderson? El panorama se presentaba interesante, arriesgado, pero interesante. Por la noche, cuando Tammy y Tessa regresaron, les conté la conversación con Freddy. Tu propia empresa, repitió Tammy. Harvey, es un riesgo enorme. Cualquier trabajo es un riesgo hoy en día. Me pueden despedir de cualquier sitio. Pero al menos ahí tienes un sueldo fijo, que no nos alcanza para todos nuestros gastos, le recordé. Y tu propio negocio puede dar más. Y puede arruinarte, replicó ella. Tam, mira lo que está pasando con Taylor. Una gran empresa con muchos años de historia puede hundirse en un mes por culpa de una dirección incompetente. En cambio, si tengo mi propio negocio, yo controlo la situación. Tessa escuchaba en silencio, pero veía que estaba pensando en lo que había oído. Papá, ¿cuánto dinero se necesita para empezar? Unos $15,000. Para la licencia, el registro y los gastos iniciales. Tenemos 4,000. Podemos pedir un préstamo hipotecario por el resto. ¿Un préstamo hipotecario? Tammy palideció. Harvey, si el negocio no sale bien, podemos perder la casa. Y si no encuentro un trabajo decente, lo perderemos de todos modos, solo que más lentamente. Lo discutimos durante otra hora. Tammy se oponía al riesgo, yo le explicaba las ventajas. Al final, decidimos que me tomaría el fin de semana para pensarlo. A última hora de la noche, cuando la familia dormía, me senté en el salón y miré por la ventana. Había dejado de llover y la calle estaba en silencio. Pensaba en los últimos 3 días, en lo rápido que podía cambiar la vida. 3 días antes tenía un trabajo estable y confianza en el futuro. Ahora estaba considerando la posibilidad de pedir un préstamo hipotecario para abrir mi propia empresa a los 48 años. Pero también tenía otra sensación. Por primera vez en muchos años, no pensaba en cómo cumplir las órdenes de otros, sino en cómo construir algo propio. Algo en lo que mi experiencia y mis conocimientos se valoraran, no porque así lo decidiera el jefe, sino porque de ello dependiera el éxito del negocio. En el teléfono había 7 llamadas perdidas de Taylor Logistics. No volví a llamar. Mañana será sábado, un buen día para tomar una decisión que cambiará toda mi vida. Empecé la mañana del sábado con un viaje al centro de la ciudad. Tenía que averiguar personalmente qué se necesitaba para registrar una empresa de transporte y obtener todas las licencias necesarias. Tammy se quedó en casa, dijo que quería pensarlo con calma, sin mi influencia. En el ayuntamiento me dieron una gruesa carpeta con documentos, registro de la sociedad limitada, números de identificación fiscal, licencia de transporte comercial, seguro de responsabilidad civil, permisos para el transporte de mercancías peligrosas. La lista parecía interminable, pero estudié metódicamente cada punto. Lo más caro era el seguro, $8,000 al año para una empresa que empezaba. Además, había que pagar $5,000 de fianza para obtener la licencia de corredor. Las cifras sumaban una cantidad aterradora, pero aún así seguían estando dentro de lo posible. A las 3 de la tarde, estaba sentado en la cafetería Mary, en la calle principal, estudiando los documentos y haciendo cálculos, cuando se me acercó Tom Carroll. Tenía un aspecto horrible, camisa arrugada, cara de insomnio, movimientos nerviosos. Harvey, gracias a Dios que te encontré. Necesito hablar contigo. Siéntate. ¿Qué ha pasado? Todo se está derrumbando. Tom pidió un café y sacó unos cigarrillos, aunque nunca antes le había visto fumar. Esta mañana, Thornton ha reunido a todo el mundo en la sala de conferencias. ¿Y? Anunció que la empresa está atravesando dificultades temporales y que es posible que haya recortes de personal.
Dijo que hay que aguantar un mes o dos hasta que la situación se estabilice. ¿A cuántas personas piensa despedir? A la mitad. Empezará por los conductores, luego los trabajadores del almacén y después el personal de oficina. Solo quedarán los imprescindibles. Negué con la cabeza. Thornton estaba intentando salvar un barco que se hundía tirando por la borda a la tripulación. ¿Y cómo reaccionó la gente? Pánico. Frankie Holland presentó su renuncia inmediatamente. Dijo que no iba a esperar a que lo despidieran. 3 conductores se fueron con él. Los compañeros del equipo de almacén también empezaron a buscar trabajo nuevo. Entiendo. ¿Y qué pasa con los pedidos actuales? Es un desastre. No tenemos gente suficiente para procesar ni siquiera los contratos que nos quedan. Ayer no pudimos enviar la mercancía a Central Distribution porque no había ningún conductor disponible. Nos amenazaron con multarnos. Tom respiró nerviosamente y continuó. Hank intenta controlarlo todo, pero no entiende ni lo más básico. Esta mañana envió un camión con alimentos al mismo almacén donde se guardan los productos químicos. Es una violación de todas las normas sanitarias posibles. Tom, ¿por qué me cuentas esto? Porque quiero proponerte un trato. ¿Qué trato? Si realmente vas a abrir tu propia empresa, llévame contigo. Estoy dispuesto a trabajar por menos dinero, solo para salir de esta pesadilla. Tom, aún no he tomado una decisión definitiva. Harvey, por favor. Se inclinó hacia mí y bajó la voz. Sé que Freddie Henderson te ha llamado y sé que tienes contactos con otros clientes. Si abres tu propio negocio, puedo conseguirte al menos 3 contratos más. ¿Qué clientes? Medical Supply Group. Llevo 2 años trabajando con ellos y tenemos una buena relación. No están contentos con el trabajo que ha estado haciendo Taylor últimamente. Farmacéuticos. Plus también está buscando un nuevo proveedor de servicios logísticos. Eran clientes interesantes. Los productos médicos requerían un tratamiento especial, pero pagaban bien. Y el tercero, Eastern Products, una cadena de restaurantes asiáticos. Volúmenes pequeños, pero entregas regulares, buen margen. Anoté los nombres en una servilleta. Con estos clientes, más el contrato de los Henderson, se podía empezar. Tom, aunque acepte, no podré pagarte de inmediato lo mismo que ganas ahora. No importa. Mejor menos dinero en una empresa estable que más en una que pronto se hundirá. Nos quedamos en la cafetería otra hora discutiendo los detalles. Tom conocía las particularidades del trabajo con clientes del sector médico, lo cual era una gran ventaja. Además, tenía experiencia en ventas y yo no solo tenía que organizar el transporte, sino también buscar nuevos clientes. Por la noche volví a casa con la cabeza llena de planes y dudas. Tammy me recibió en la cocina, con nuestros documentos financieros esparcidos sobre la mesa. He estado todo el día pensando en tu propuesta, dijo sin preámbulos. ¿Y a qué conclusión has llegado? Que tienes razón. No podemos vivir con el miedo constante de perder el trabajo. Es mejor arriesgarse e intentar construir algo propio. Me sorprendió. Por la mañana se había mostrado rotundamente en contra. ¿Qué te ha convencido? Una llamada de Tessa. Estaba hablando con sus amigas del colegio y resultó que a la mitad de ellas sus padres habían perdido el trabajo en los últimos 2 años. Todas esas empresas estables están despidiendo a gente sin previo aviso. Al menos, si nos arriesgamos, controlaremos nuestro destino. Tammy me enseñó una hoja con los cálculos. He calculado nuestras posibilidades. Si pedimos un préstamo hipotecario de $15,000 con tu historial crediticio actual, el banco nos dará un interés del 8% anual. Eso supone unos $130 al mes de pago adicional. No es mucho. Sí, si todo va bien. Y si no, perderemos la casa en 6 meses en lugar de en un año. Tam, pero tú estabas de acuerdo. Estaba de acuerdo, pero quiero que comprendas todos los riesgos. Me tomó de la mano. Harvey, estoy dispuesta a arriesgarme porque creo en ti, pero si algo sale mal, debemos estar preparados para cualquier consecuencia. Lo entiendo. Hay otra cosa.
Tessa ha propuesto cambiar de colegio privado a público. Eso nos ahorrará $1,000 al mes. Pero ella soñaba con terminar en Santa Teresa, soñaba con estudiar medicina, y para eso es más importante tener buenas notas que el prestigio del colegio. En ese momento, Tessa entró en casa con bolsas de la tienda de comestibles. «Hola, papá. ¿Qué tal? ¿Ya has decidido lo de la empresa?» «Casi. ¿De verdad estás dispuesta a cambiar de colegio?» «Claro. Allí estudia Katy Franklin. Éramos amigas en el instituto. Además, tienen un programa excelente de biología y química. Para entrar en medicina es incluso mejor. Miré a mi familia. Mi mujer contaba el dinero. Mi hija estaba dispuesta a sacrificar una escuela prestigiosa por nuestros planes. Creían en mí más que yo mismo. «De acuerdo», dije. «El lunes iré al banco a pedir un préstamo». Tessa me abrazó con alegría y Tammy sonrió por primera vez en varios días. «Papá, ¿cómo vas a llamar a la empresa?», preguntó Tessa. Lo pensé. El nombre debía sonar sólido, pero sin pomposidad. Algo que reflejara mi enfoque del trabajo. «Nash Logistic Solutions», dije. «NLS. Suena profesional», aprobó Tammy. El domingo lo pasamos preparando documentos y planificando. Elaboré un plan de negocio y calculé los ingresos y gastos previstos para los primeros 6 meses. Las cifras parecían optimistas, siempre y cuando consiguiéramos los contratos de los que habían hablado Freddie y Tom. El domingo por la noche me llamó un número desconocido. «¿Harvey Nash?» «Sí. Me llamo Henry Wilson. Soy el propietario de Wilson & Sons. Soy el cliente cuya frágil mercancía estropeó Hank el primer día de trabajo». «Buenas tardes, señor Wilson». «Harvey, he oído que te han despedido de Taylor. Lo siento mucho». «Gracias. El caso es que rescindimos el contrato con ellos después de aquel desastre con la mercancía rota. $50,000 en daños es mucho dinero». «Lo entiendo. También he oído que planea abrir su propia empresa de logística. ¿Es cierto? Las noticias vuelan en nuestra pequeña comunidad empresarial». «Sí, estoy considerando esa posibilidad». «Estupendo. Estamos dispuestos a ser sus clientes. Tenemos requisitos específicos para el transporte de mercancías frágiles, pero usted es el único en la ciudad que sabe cómo trabajar con ellas». «Señor Wilson, es muy halagador, pero aún no he registrado la empresa». «No importa. Estamos dispuestos a esperar. Es más, estamos dispuestos a pagar por adelantado los 3 primeros meses de servicio para ayudarle con el capital inicial». Casi se me cae el teléfono. «¿Cuál es su volumen de transporte mensual?» «Aproximadamente $25,000. Su comisión sería de unos $4,000 al mes. $4,000 al mes de un solo cliente. Más los Henderson, más los clientes potenciales de Tom». El negocio empezaba a parecer no solo posible, sino rentable. «Señor Wilson, deme una semana para preparar todos los documentos y podremos empezar a trabajar». «Perfecto. Le enviaré por correo electrónico nuestros requisitos y especificaciones». Después de hablar con Wilson, me senté en la silla e intenté asimilar lo que estaba pasando. Hacía solo una semana era un empleado cualquiera al que habían echado a la calle, y ahora ya tenía 3 clientes potenciales dispuestos a trabajar conmigo. Tammy me trajo un té y se sentó a mi lado. «¿Buenas noticias?» «Muy buenas. Creo que hemos tomado la decisión correcta». «¿Qué hay de Taylor Logistics? ¿Has sabido algo?» «Hoy no, pero creo que el lunes les deparará nuevas sorpresas». Tenía razón. El lunes por la mañana, mientras hacía cola en el banco con los documentos para el préstamo, Tom me envió un mensaje. «Thornton ha anunciado el cierre de la empresa. Todos despedidos a partir de hoy. Hank se ha vuelto a Nueva York». Taylor Logistics duró exactamente una semana después de mi despido. El lunes por la noche tenía un préstamo de $15,000 y un plan claro en mi cabeza para construir una empresa sobre los escombros de la que no me había valorado. Thornton probablemente aún no entendía que había salido mal. Han pasado 8 meses desde que Thornton me echó de su despacho. Ahora estaba sentado en mi propia oficina.
Un local pequeño pero acogedor en la segunda planta de un centro de negocios en Main Street. En la puerta había un letrero con letras doradas que decía Nash Logistics Solutions, presidente. Desde la ventana de mi oficina se veía el aparcamiento, donde había 3 camiones con el logotipo de NLS. No eran muchos, pero eran nuestros propios vehículos, comprados con los beneficios de los primeros meses de trabajo. Tom estaba sentado en la oficina de al lado, hablando con un nuevo cliente, una cadena de recambios de automóviles del estado vecino. Estábamos creciendo más rápido de lo que esperaba. El boca a boca en una pequeña comunidad empresarial funcionaba mejor que cualquier publicidad. Cuando la gente se enteraba de que la logística de su empresa iba a estar a cargo del mismísimo Harvey Nash, que había trabajado impecablemente con los Henderson y los Wilson durante años, estaban dispuestos a firmar el contrato en el acto. En esos meses conseguimos 14 clientes fijos. Nuestros ingresos mensuales ascendían a $22,000, 4 veces más que mi antiguo sueldo. El préstamo hipotecario se pagó en 5 meses, en lugar de los 2 años previstos. Tessa volvió al colegio privado, ya que resultó que podíamos permitírnoslo. Es más, ya había presentado la solicitud para estudiar medicina en 3 prestigiosas universidades y teníamos dinero para pagar sus estudios sin necesidad de pedir un préstamo. Tammy dejó su trabajo en la agencia de seguros y se encargó de las finanzas de NLS. Resultó que, durante sus años como asistente de contabilidad, había adquirido los conocimientos necesarios para gestionar las finanzas de una empresa en crecimiento. En el equipo trabajábamos 7 personas. Yo, Tom, Tammy, 3 conductores y la despachadora Helen, que había dejado la empresa Taylor, que se estaba desmoronando, inmediatamente después de que se anunciara su quiebra. Hoy era un día especial. Estábamos firmando el contrato más importante en la historia de NLS, el mantenimiento anual del Centro de Distribución Regional American Retail. El contrato ascendía a $280,000 al año. Las negociaciones duraron 3 semanas. Competíamos con 2 grandes empresas de ciudades vecinas, pero nuestra ventaja era que conocíamos mejor que nadie las particularidades locales. A las 2 de la tarde debía llegar David Torcher, director regional de American Retail, para firmar el contrato. Estaba revisando los documentos por última vez cuando Helen llamó a la puerta. «Harvey, tienes visita. ¿Ha llegado Torcher antes de tiempo?» «No, es Frank Thornton». Levanté la vista de los papeles. Thornton, el hombre que 8 meses antes me había comunicado fríamente que mi puesto iba a ser suprimido. «¿Quiere verme?» «Sí». Dice que tiene una propuesta de negocios. Lo pensé un segundo. La curiosidad pudo más. «Está bien, hazle pasar». 1 minuto después, Thornton entró en mi despacho. No tenía nada que ver con el hombre que había visto 8 meses atrás. Llevaba un traje barato en lugar de uno de diseño, los zapatos gastados y el rostro cansado de alguien que llevaba mucho tiempo sin dormir bien. «Harvey, gracias por recibirme. Siéntate, Frank. ¿Qué te trae por aquí?» Se sentó en la silla frente a mi escritorio y se ajustó nerviosamente la corbata. «Quiero disculparme por lo que pasó. Despedirte fue un error». «Lo fue», admití con calma. «Subestimé tu papel en la empresa. Pensaba que la logística era solo coordinar a los conductores y los almacenes». «¿Y no es así?» «Al parecer, no», sonrió con amargura. «La logística es conocer a cada cliente, cada ruta, cada detalle que puede influir en el resultado». Me quedé callado, esperando a ver a dónde quería llegar. «Harvey, sé que ahora tienes una empresa de éxito. Sé que muchos de nuestros antiguos clientes se han pasado a tu lado. No todos. Algunos se han ido a Midwest Logistics. Sí, pero los mejores clientes te eligieron a ti, porque sabían que con ti sus cargas estarían seguras. Frank, ¿a dónde quieres llegar?» Él suspiró profundamente. «Quiero ofrecerte una asociación». «¿Qué tipo de asociación?» «Me quedan los almacenes.
parte del equipo y algunos contactos. Podrías comprarlos por un precio simbólico y ampliar tu empresa. Me recosté en la silla. Thornton me estaba ofreciendo comprar los restos de lo que una vez fue Taylor Logistics. ¿Y tú qué obtienes a cambio? Trabajo. Estoy dispuesto a trabajar para ti como gerente normal, por cualquier salario razonable. Frank, ¿no te parece extraño? Hace 8 meses me echaste diciendo que mi puesto ya no era necesario, y ahora me pides trabajo. Supongo, pero no tengo otra opción. Su voz se volvió más baja. Después de la quiebra de Taylor lo perdí todo. Mi casa, mi coche, mis ahorros. Mi mujer se ha divorciado y se ha llevado a los niños. Vivo en un piso alquilado y trabajo como vendedor en una tienda de recambios de coche. Lo miré atentamente. El arrogante hombre de negocios que compraba empresas y optimizaba gastos se había convertido en un fracasado cualquiera que pedía trabajo al mismo al que había despedido. Harvey, entiendo que fui injusto contigo. Entiendo que tienes todas las razones para rechazarme. Pero si hay la más mínima posibilidad... Frank, para, lo interrumpí. No voy a contratarte. Su rostro se ensombreció. Lo entiendo. Venganza. No es venganza. Simplemente no tengo sitio para gente que no valora la experiencia y la lealtad. No me despediste porque trabajara mal, sino porque querías poner a un familiar en mi lugar. Pero ahora lo entiendo todo. Ahora lo entiendes. ¿Y qué pasará cuando vuelvas a tener dinero y poder? Volverás a considerar a las personas como material de desecho. Thornton se quedó callado. Sin embargo, continué, los almacenes me interesan de verdad. ¿Cuánto quieres por ellos? $50,000 por todo. 3 almacenes, el equipo de oficina, los ordenadores. 25,000. Pero eso es menos de la mitad de su valor real. Frank, es un mercado de compradores. No tienes otras opciones y a mí estos almacenes no me son vitales. Lo pensó un minuto. Está bien, 25,000. Perfecto. Mi abogado preparará los documentos. Thornton se levantó y me tendió la mano para estrechármela. Se la estreché. Harvey, te pido disculpas una vez más. Tenías razón en todo. Lo sé, respondí simplemente. Después de que se marchara, me quedé sentado junto a la ventana mirando a la calle durante un buen rato. Era una sensación extraña. No era malicia ni satisfacción por haberme vengado. Era más bien tristeza por ver cómo un hombre había destruido su propia vida por su arrogancia e incompetencia. A las 3 llegó David Torcher y firmamos el contrato con American Retail. Se había cerrado el mayor acuerdo en la historia de NLS. Por la noche, celebramos el éxito en un restaurante con todo el equipo. Tom propuso un brindis. Por Harvey, que nos ha demostrado que a veces ser despedido es lo mejor que te puede pasar en tu carrera. Todos se rieron, pero yo pensaba en otra cosa. Pensaba en que 8 meses antes estaba sentado en mi coche, en el aparcamiento de Taylor Logistics, sin saber qué hacer. En lo aterrador que era arriesgar mi casa por un futuro incierto. Pero sobre todo pensaba en que Thornton realmente no entendía qué había salido mal. Creía que el problema era que había subestimado la complejidad de la logística. En realidad, el problema era que había subestimado a las personas. Los negocios no son números en informes ni esquemas de optimización. Los negocios son personas, empleados que conocen su trabajo, clientes que te confían sus cargamentos, socios que cuentan con tu fiabilidad. Cuando entiendes esto, el éxito llega de forma natural. A última hora de la tarde, estaba sentado en el porche de mi casa con Tammy, viendo a Tessa hacer los deberes a la luz de la lámpara de la mesa. Una escena familiar habitual, pero ahora sin preocupaciones por el día siguiente. ¿En qué piensas?, me preguntó Tammy. En que Thornton me ha hecho un favor sin querer. ¿Cómo? Me ha demostrado que valgo mucho más de lo que pensaba. Que mi experiencia y mis conocimientos no son solo habilidades que se pueden sustituir por juventud y contactos, son la base para crear algo propio. ¿Y lo sientes por él? Reflexioné. Un poco.
Pagó un precio demasiado alto por una lección que podría haber aprendido gratis, simplemente escuchando a personas que sabían más que él. ¿Crees que aprendió algo? Quizás, pero ya es demasiado tarde. A la mañana siguiente, llegué a la oficina de NES y vi una fila de 3 camiones con nuestro logotipo listos para salir. Helen coordinaba las rutas, Tom llamaba a los clientes potenciales y Tammy se encargaba de los documentos. En un año, habíamos pasado de ser una idea en la cabeza de un hombre desempleado a una empresa con un volumen de negocios de $1,500,000, y eso era solo el principio. En mi bolsillo tenía la tarjeta de visita de Thornton con su número de teléfono. No sé por qué me la dejó, ya que le dije claramente que no teníamos trabajo para él. Quizás esperaba que cambiara de opinión, quizás solo quería dejarme una vía de contacto. Tiré la tarjeta a la papelera y me puse a planificar las rutas para el día siguiente. Tenía una empresa que desarrollar, una familia que mantener, empleados que confiaban en que tomara las decisiones correctas. Thornton se quedó en el pasado, donde debía estar. El futuro pertenecía a aquellos que comprendían el verdadero valor de las personas y su experiencia.